Hola, buenos días o buenas tardes. Para mí son buenos días. Hoy es lunes 7 de julio, es una mañana muy fría en Buenos Aires. Bueno, y quiero dar comienzo a las actividades de esta tercera semana de la etapa virtual. Un poco comentando que estamos realmente muy conformes con el trabajo realizado hasta ahora. Hay algunos que todavía faltan, digamos, subir sus respuestas a las preguntas planteadas la semana pasada, pero seguramente lo estarán subiendo en breve. También al mismo tiempo cerramos el foro de la primera semana abierto sobre la expansión educativa en América Latina, donde hubo aportes realmente muy interesantes. Van a ver que todos estos temas que de algún modo estamos abriendo, pareciera que estamos abriendo muchas ventanas, van a ir confluyendo en muchas de las cuestiones que vamos a trabajar aquí durante la etapa presencial. Ustedes tuvieron que, por ejemplo, trabajar en la primera semana sobre la cuestión de la expansión o las etapas históricas del desarrollo educativo en América Latina, sobre todo la educación básica. Y durante la semana pasada estuvimos trabajando la cuestión de los orígenes de esta práctica que nos reúne en este curso, que es la práctica del planeamiento, allá por los años 50-60 en América Latina, y esta historia que se prolongó hasta hoy, si bien con momentos de altas y de bajas, como pudieron ver ustedes en el texto de McGinn, ¿no? Sobre todo a partir de las críticas a los fallos o a los problemas del planeamiento educativo y sobre todo a lo que en el texto de Lira se plantea como el enfoque normativo del planeamiento. Ustedes, al responder las preguntas que estaban planteadas para el texto de Lira, que también en cierta medida estaban anticipadas en el texto de McGinn, pudieron ver también un poco analizar las características del planeamiento normativo, del planeamiento estratégico y del planeamiento situacional, cosa que obviamente ustedes vamos a profundizar largamente durante la fase presencial. En esta semana, que es la semana número 3 de nuestro módulo 1 sobre el planeamiento de educación hoy, nos vamos a dedicar a un tema que ya estaba planteado en nuestras conversaciones anteriores y tiene que ver con la naturaleza del Estado como institución social y sobre todo el Estado latinoamericano. Esto nos parece una discusión conceptual, es una discusión conceptual muy ardua, que tiene muchas bibliotecas llenas sobre este tema, pero que nos parece fundamental porque nosotros lo que vamos a trabajar básicamente son con formulación y planificación de políticas públicas, políticas educativas, que emanan de algún modo o que son generadas desde una institución social que es el Estado. Obviamente que hemos visto ya en los textos que ustedes tuvieron que trabajar la semana anterior que no solo el Estado interviene en materia educativa, que hay distintos actores y que por lo tanto el planeamiento de las políticas o el planeamiento de las políticas debe tener en cuenta a la hora de pensar, de pensarse como práctica, cómo de algún modo se relaciona o no y cómo incluye o no la actividad y cómo prevé o no la actividad de los otros actores sociales. Pero entonces, acá en esta semana vamos a, en cierta medida, a dar un cierto paso conceptual previo, un paso atrás, para trabajar un poco sobre las características del Estado en América Latina. Esta creo que es una discusión fundamental para tratar de entender las tensiones y las posibilidades de las políticas públicas y especialmente ese sector de las políticas públicas que son las políticas educativas. Por lo tanto, vamos a trabajar este tema esta semana que iniciamos hoy. Ustedes tienen para leer un texto obligatorio, uno solo, que es un texto de Guillermo O'Donnell, que es un famoso politólogo argentino, que acaba de morir hace un poco más de un año, que es un trabajo que se llama 10 tesis sobre el Estado en América Latina, que nos parece un texto muy interesante. Es un texto, van a ver cómo se aclaran las consignas que ustedes tienen aquí también en el campus, un texto que tiene su complejidad conceptual, pero que ustedes van a encontrar también en las consignas algunas pautas que nosotros les planteamos para hacer una lectura del texto. En ese texto, O'Donnell obviamente trata de definir un poco, según él, qué es el Estado, retomando un poco la clásica definición del sociólogo alemán Max Weber, esa idea de que el Estado es una institución básicamente que nace en el control del territorio, el control militar del territorio y policial del territorio, y también vinculado a la capacidad fiscal, la capacidad de exigir impuestos o tributos para el mantenimiento de las instituciones del Estado. Obviamente, y van a ver ustedes que en el texto está planteado, hay una historia
de desarrollo del Estado, en el cual esta institución, o este conjunto de burocracias, como decir Weber, va a ir adquiriendo nuevas funciones o nuevas dimensiones, dentro de las cuales también está la dimensión simbólica, o sea, la dimensión en la cual el Estado también no solo tiene una atribución de control militar, de control fiscal y administrativo sobre el territorio y sus habitantes, sino también tiene una dimensión de, podríamos decir, de control o de dominación simbólica. Es decir, el Estado también es un foco de identidad colectiva que va de algún modo a promover que los ciudadanos de ese Estado adhieran o se identifiquen con el Estado a partir de una construcción cultural que es la nación. De eso ha surgido históricamente el Estado-nación o el Estado nacional. Bueno, el texto de O'Donnell va a revisar un poco eso históricamente y va a postular una serie de tesis muy interesantes sobre el Estado en América Latina. Va a primero plantearse algunas proposiciones de síntesis de toda su primera parte y en la segunda parte del texto va a plantear 10 tesis. Lo que nos proponemos es que ustedes lean el texto, en las consignas de trabajo hay algunas indicaciones para leer ese texto, pero sobre todo que se concentren en tratar de leer y entender, incluso de que ustedes se hagan una síntesis, digo, sobre esas 10 tesis, sobre todo de las últimas 5, de la tesis 6 a la 10, y con esa síntesis, con esa interpretación que ustedes hagan de esas tesis sobre el Estado en América Latina, la idea es participar en un foro de debate sobre un poco, bueno, qué conclusiones podemos sacar de aquello que O'Donnell propone como tesis para tratar de entender la dinámica y las tensiones del Estado en América Latina para pensar las políticas educativas. Ustedes van a encontrar un poco esa consigna en las consignas de trabajo y la idea es que hagamos un foro de discusión. Ahí la idea es que cada uno no hable, si bien puede referirse en parte a su país, sino que hagamos una discusión entre todos, más que cada uno se refiera a la situación de su país y deje sentada una explicación o alguna descripción, sino que debatamos con el texto de O'Donnell, donde obviamente cada uno puede usar en parte su país como ejemplo, pero que hagamos un debate entre todos, para lo cual cuando ustedes vayan a hacer su intervención en el foro que se empieza a trabajar a partir de hoy, obviamente vamos a demorar porque vamos primero seguramente a trabajar o a leer el texto de O'Donnell, pero que en lo posible no dejen todo para el fin de semana, o sea que a partir del jueves podamos empezar a hacer las primeras intervenciones en el foro para que las intervenciones dialoguen entre sí. Es decir, cuando ustedes vayan a hacer una intervención en el foro, lean primero las intervenciones precedentes para tratar de generar un diálogo y un debate. Tanto Verónica como yo vamos a tratar de intervenir en ese foro para ir en diálogo con el texto de O'Donnell, también dialogando entre nosotros para ver qué conclusiones podemos sacar de esas tesis respecto de cómo pensar o qué posibilidades hay o cuáles deberían ser las políticas educativas teniendo en cuenta esas tensiones. Así que esa es la invitación de trabajo esta semana. Esperamos que mientras miramos las semifinales y la final del Mundial de Fútbol, que nos tiene especialmente implicados a argentinos y a brasileños, y espero que también en la solidaridad al resto de los amigos y hermanos de América Latina, mientras esperamos esos partidos con mucha ansiedad, podamos también desarrollar esta discusión sobre el Estado en América Latina, que va a ser muy importante para el trabajo que vamos a realizar aquí en Buenos Aires. Bueno, buen trabajo, cualquier duda nos escriben. Un abrazo a todos. Gracias.